Quienes hablas ingresó a hacer su vida profesional en el hospital y como los malos jugadores nunca lo llamaron de otra institución, nunca lo llamaron de otro club y empecé en el CASE y terminé en el hospital Carlos Alberto Somoza. Doctor, disculpe, tome asiento acá para que también lo vean vía virtual. Y terminé en el Carlos Alberto Somoza. Sí, sí, dame la siguiente. Hay una frase que probablemente ustedes la hayan escuchado innumerables veces, que es, ¿me das la segunda? El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Realmente la frase original que se le atribuye a Jorge Santolaya, un filósofo, ensayista, poeta español, es el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Y esto es cierto, es muy importante para nosotros conocer la historia personal, la historia familiar, la historia institucional, la historia de la humanidad en sí. Por eso reitero el agradecimiento y felicito a la Sociedad de Historia de la Medicina por hacer hincapié en este rubro. Algunos pequeños datos respecto a cómo se crea, cómo llegamos al hospital a denominarlo Carlos Alberto Señas. Ahora baja un poquito el volumen. En el año 94, en Arequipa, probablemente en Lima sucede lo mismo, se crea inicialmente el Hospital Obrero, que estaba destinado a la atención de la clase obrera, la clase trabajadora obrera. Posteriormente, en abril del 62, el Hospital Obrero se creó estando en la presidenta Manuel Prado Ugarteche. El Hospital Empleado, que fue creado el 62, coincidentemente también estaba Manuel Prado Ugarteche, pero en su segundo periodo. Posteriormente, en la etapa presidencial de Alan García, en noviembre de 1985, al Hospital de Empleados se denomina Hospital Central del Sur, siendo su primer director el doctor Ayer Peralta, que aún vive. Entre ambos hospitales, porque ambos hospitales están muy aledaños uno al otro, nos distanciaba, calculo, unos 80, 90 metros, había un muro de concreto que lo dividía. Más o menos el año 85, este muro fue derruido y ya pudieron verse sus caras ambos hospitales, pero no estaban unificados. Es en noviembre del 91, con Alberto Fujimori de presidente, es que nace la resolución o la denominación de al Hospital Nacional del Sur, en esa época, denominarlo Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobar. Presidente. Ahí les he traído el acta de resolución, donde dice denominar a partir de la fecha, noviembre del 91, al Hospital Nacional del Sur de la Gerencia de la Red Asistencial de Arequipa como Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín. Yo les quiero comentar una versión no documentada, pero que es muy cierta, cómo nace el nombre o cómo se piensa denominar al hospital Carlos Alberto Seguín. En esa época el Hospital Nacional del Sur estaba direccionado por un directorio que lo conformaban entre 5 o 6 personas. El doctor Guillermo Sanz Málaga, reconocido cardiólogo del hospital del MINSA, el Honor Delgado. El hospital Javier Llosa García, médico internista, que finalmente también tuvo algún debut, algún pasaje por salud pública. La señora Silvia Matú, que creo que era la representante de la Cámara de Comercio, y 2 o 3 personas más. Por el hospital, en ese momento se corrió los rumores de que se le pensaba poner al hospital el nombre de un famoso o un reconocido médico arequipeño, pero que había tenido un paso fugaz por esa lucha.
médico arequipeño reconocido, reitero, con cierta regambre aristocrática, reconocida en los círculos sociales de Arequipa. Paralelamente a eso, en el hospital trabajaba como médico dermatólogo el doctor Arenas Heroles, y en el cuerpo médico nace la idea, según tengo referencias a instancias del doctor Arenas Heroles, nace la idea de colocar o de rendir homenaje al doctor Carlos Alberto Seguín Escobedo. Muchos nos preguntaban, porque yo ya estaba trabajando, quién era Carlos Alberto Seguín Escobedo. Por ahí alguien pensó, dijo, es un filósofo. No, nos dijo. No, el doctor nos dijo, no, es un médico psiquiatra arequipeño. Se le encomendó al doctor Juan Manuel Guillén, en ese entonces rector de la Universidad de San Agustín, para que hiciera una exposición de la vida, de la trayectoria de Carlos Alberto Seguín, ante las autoridades de salud que habían llegado ex profeso a Arequipa para tomar la decisión de cómo se iba a llamar. La exposición fue buena y ya pueden ustedes deducir que la iniciativa del cuerpo médico y doctor Arenas Heroles llegó a buen fin, por eso es que el hospital lleva ahora, a partir de ahí, lleva el nombre de Carlos Alberto Seguín Escobedo. Dámela. ¿Qué, ¿Qué vivía el mundo en noviembre o los finales meses del año 91, cuando fue el hospital llevó el nombre de Carlos Alberto Seguín Escobedo? En principio, en el argot médico o profesional en Arequipa, debe ser por cuestiones de simplicidad o porque somos muy amantes de las siglas, al Carlos Alberto Seguín Escobedo se le denomina como el CASE. Usted en Arequipa dice, me llevas al CASE, y es al Carlos Alberto Seguín Escobedo. A nivel mundial, por esa fecha, se produjo la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Fuimos expectantes del fin de la Guerra del Golfo Pérsico. La FIFA realiza el primer campeonato femenino, se desarrolla en China, y coincidentemente o por esa fecha, Freddie Mercury, el vocalista del conjunto Queen, da a conocer su enfermedad y finalmente, fechas después, él fallece. Él tenía como diagnóstico SIDA. Para los que les gusta la música, y creo que a todos nos gusta, les recomiendo, en Netflix hay una película de 2 horas y pico que se llama Rapsodia Bohemia. Ahí van a ver ustedes toda la trayectoria de Freddie Mercury. Muy bueno. A nivel nacional, ¿qué vivíamos en esas épocas? Se produjo la nefasta masacre de Son Barrio por ejemplo para Sarsfield. los viejos, Estábamos a los que han vivido la viviendo los historia. últimos años Está del Linares cólera, Guaco, dice, y Mendoza del también Solar, en esa fecha son capturados los Juan de dos Dios padres líderes Altamirano del del liberalismo. Pozo, ese no lo conozco. Altamira, ¿de qué se sea Altamirano? No lo conozco. Altamirano del Pozo, dice. No, no lo conozco tampoco. Yo no quiero en esta charla cansarlos ni atiborrarlos de datos fríos estadísticos médicos. No creo que la función de la sociedad sea conocer cuántas consultas externas tenemos en el Hospital Nacional, cuántas intervenciones quirúrgicas, cuántas atenciones por emergencia. No, creo que es cansado. Pero tampoco quiero dejar pasar por alto nombrarles algunos hechos relevantes en la historia del CASE. Mencionar, por ejemplo, que en noviembre del 93 se produce el primer trasplante fuera de Lima, el primer trasplante renal, con notado éxito. A la fecha, el Hospital Nacional tiene realizado más de 400 trasplantes renales. En diciembre de 2015 también se produce el primer trasplante de médula ósea de donantes autólogos, 2 padres que le donan médula a una niña con mieloma múltiple, también con buen éxito. Resaltar o comentar con ustedes que hasta hace pocos años, el único hospital en el sur del país que hacía trasplantes era el CASE, que actualmente es el único hospital en el sur del país que hace trasplante de médula ósea. Me parece que el Velasco Astete de Cusco está camino a eso. En octubre del 23, la Sociedad
especializada en ACV acredita al CASE como una institución que daba una atención oportuna a los accidentes cerebrovasculares, los ACV. Lo acredita y se hace merecedor a un premio. Quiero resaltar este aspecto porque recuerden que ACV es la segunda causa de mortalidad a nivel mundial y la tercera causa de discapacidad. Entonces, el hecho que el CASE en este momento esté acreditado a nivel mundial, internacional, como un ente que da una oportuna atención, yo creo que es un motivo de orgullo. Y otro motivo de orgullo era que el CASE fue el primer hospital acreditado a nivel nacional. Posteriormente se le ha sumado el Rebagliati, el Velasco Astete en la esfera de salud. Y el centro especializado, el Centro de Ciencias Neurológicas Treyes, Jorge Treyes, en el MINSA. Ahora, esta acreditación que fue hecha en octubre de 2023 tiene una vigencia de 2 años. O sea que en octubre de este año, el Servicio de Neurología y el hospital en sí tienen que nuevamente acreditar. Y otro aspecto médico que yo quiero resaltar para dar a conocer la importancia que tiene el hospital en Arequipa, nosotros, del 100% de casos de hemodiálisis de todo Arequipa, atendemos el 95%. Y para que vean la vigencia que tiene, en este caso, el Seguro Social, nosotros atendemos a más de la mitad, el 53.5% de todos los asegurados en Arequipa, que es una cifra. La siguiente. Como les decía, la idea de esta conversación no es cansarlo con textos estadísticos. Yo me voy a referir a 5 momentos históricos que ha vivido el CAS específicamente, y los he señalado cronológicamente. La siguiente. Ahora, los avances de la tecnología me van a eximir de muchas palabras, ¿no? Este es un video, solo por favor. No sé si le puedes poner volumen. A ver, páralo. Páralo y vuelvo a empezar, porque el video es, porque el audio es importante. Una de las cosas de las que me olvidaba, cuando se produce la unificación, lógicamente los cuerpos médicos de ambos hospitales se resistían a la unificación. Cada uno quería defender su reino. El Hospital Nacional, el empleado, imponente, 7 pisos, moderno, con tecnología de avanzada, llamémosles, que en el argot de nosotros le llamaban el Sheraton. Y al lado, a 80 metros, estaba el Hospital Obrero, vetusto, viejito, pero con un prestigio médico muy alto. Las especialidades de cardiología, neurología, gastroenterología eran reconocidas a nivel regional, a nivel del sur del país. Como estrategia, para convencernos, porque había una férrea, y en esa época los cuerpos médicos tenían mucho poder, como estrategia se decide ofertar jefaturas a los cuerpos médicos. Lo que finalmente decide la unificación es que Presidencia Ejecutiva oferta darle al Hospital Nacional 3 equipos de última tecnología. Un tomógrafo de 16 cortes, me parece, un cineangiógrafo y un litotriptor. Por muchos años, el Hospital Nacional era el hospital de referencia a nivel nacional para la litotripsia. Nos llevaban pacientes de Lima, del norte. Entonces, eso creo que fue el punto en que quebró la resistencia a los cuerpos médicos y deciden unificarse. Bueno, ahora sí. Bueno, yo les comentaba que iba a conversar con ustedes respecto a momentos históricos en los que había intervenido el Hospital Nacional, el CAS. El año 95 se descubre, gran noticia, se descubre en el Ampato la momia Juanita, que por el lugar del descubrimiento la llaman la Dama de Ampato. Era una expedición arqueológica, encuentra
inicialmente aparecía, ellos lo relatan como un bulto, a 6.300 metros sobre el nivel del mar, y por ahí alguien cae en la cuenta que era un cadáver, un rostro. Entonces deciden retornarla y llevarla a la ciudad. El momento del descubrimiento de Juanita, no sé por qué no tuvo mucha repercusión. Después es que, recordarán ustedes que les he mencionado que para convencerlo al hospital a que se unifique, nos ofertaron un tomógrafo de 16 cortes. En esto de la momia Juanita, no, en esto de la momia Juanita, sí, sí, por favor, sí, porque me va a exhibir de muchas cosas. Cada más de 6 meses de los Andes. Imagina encontrar el cuerpo perfectamente conservado de una niña congelada en la cima de una montaña durante más de 500 años. ¿Quieres saber quién era? Conocida como la Dama de Ambato o Juanita, esta momia fue hallada a más de 6.000 metros de altura. Pero, Profesor. ¿por qué estaba allí? ¿Y por qué su conservación es tan asombrosa? Los arqueólogos descubrieron que Juanita fue sacrificada en honor a los dioses incas y gracias al hielo se ha mantenido intacta. Podemos ver su cabello, su ropa y hasta su última comida. Pero lo más importante, Carlos Alberto Seguín. Reitero, nosotros nos habían dotado de un tomógrafo de 16 cortes y días posteriores al descubrimiento llevan a la momia Juanita al Hospital Nacional en horas de la noche y ahí le toman unas tomografías. Desgraciadamente, el registro tomográfico no lo he podido conseguir porque los dos médicos que realizaron los exámenes, el doctor Gustavo Medina Rivera y el doctor Jorge Vela Moscoso, están fuera del país, pero en forma transitoria. Y, déjame la siguiente. El diagnóstico de ellos fue traumatismo encefalocraniano, fractura de la región parieto-occipital izquierda, probablemente por objeto contundente. Ahí ven la imagen de esa tomografía. Diagnóstico que posteriormente fue 100% corroborado cuando la momia Juanita es llevada a los Estados Unidos y la agencia o la institución, la National Geographic, hace estudios respectivos y coincide exactamente con el diagnóstico de fractura parieto-occipital izquierda, probablemente por un objeto contundente. Ustedes ya han escuchado a qué se debe. La siguiente. Otro hecho importante en Arequipa fue el accidente aéreo de Fose. 29 de febrero, año bisiesto de 1996, faltando más o menos 1 kilómetro para aterrizar, 1 kilómetro de la pista de aterrizaje, el avión de la compañía aérea nacional Fose se estrella en una colina de Arequipa. 123 fallecidos y toda una desgracia. Ese día estaba de guardia en el Hospital Nacional el doctor Miguel Acosta Núñez y recibió la orden de trasladarse al lugar del siniestro. Salieron con personal de enfermería, técnicos en 2 ambulancias, y cuando ya estaban se me ocurre, 500, 800 metros, porque la versión le he recogido del mismo Miguel Acosta, les ordenaron que no había sobrevivientes, que no tenía sentido la presencia de eso. O sea, regresaron y horas después ya se enteraron del desenlace fatal que había tenido este accidente. Como nota a resaltar, en ese accidente muere Fernando de Cislo, que era hijo del pintor nacional famoso Fernando de Cislo y de su esposa, en ese momento, de su esposa Blanca Varela. Les he traído acá unas imágenes, el avión, donde cayó y cuando están recogiendo los cadáveres.
La siguiente. El Correo, que es uno de los periódicos conjuntamente con El Pueblo de mayor tiraje en Arequipa, hizo eco de la desgracia, y ahí también les he traído cómo es que se puede leer. Personal del Instituto Peruano de Seguridad Social instaló un tópico de emergencia en el jardín del Servicio Médico Legal, porque hacia ahí llevaron los 123 cadáveres. Había mucha gente de Chile. Recuerdo que había como unos 25 o 30 chilenos, todos los familiares llegaron, también había personal de personas de Lima, entonces se producían escenas de mucho, mucho dolor, y el seguro decide instalar un tópico. La siguiente. Es algo similar. El director del hospital, Jorge Beltrán, eh, uno de sus titulares nos dice que van a seguir identificando a los cadáveres, porque muchos de los cadáveres, como pueden ustedes deducir, estaban calcinados, entonces era difícil la identificación. Dame la siguiente. El año 1997 se programó los Juegos Bolivarianos, y Perú, que era la sede, Perú como país que era la sede, y Arequipa, el lugar donde se iba a desarrollar, 2 semanas antes del inicio de estos Juegos, la delegación peruana se traslada a Arequipa, y en unos días de entrenamiento, el principal esgrimista del Perú, Suárez Mori, entrenando, sufre un accidente, el florete de su oponente ingresa por la parte inferior de la máscara protectora, ingresa por el ojo izquierdo, me parece, o derecho, y llega hasta el mismo cerebro. Entonces, ustedes verán en el slide, grave accidente del floretista Mori en Perú, esgrimista, bueno. Inmediatamente producido el accidente, lo trasladaron, lógicamente, al mejor hospital de Arequipa, que era el CASE. En el CASE estuvo hospitalizado 16 o 18 días. Y ahí la unidad de cuidados intensivos del CASE demostró la eficiencia, porque el paciente salió con dificultades en el habla, pero salió ¿Qué caminando estoy lúcido, viendo? y fue posteriormente trasladado ¿Sí? acá a Lima y terminó su recuperación en el Repatriado. Dame la siguiente. Tengo acá este es cuando es trasladado, a ver la otra. Acá tengo la versión, 11 años después, Mori dice: gracias a Dios y al equipo profesional de salud, pude salvar mi vida y recuperarme. Este accidente me dejó como secuela afasia, alexia y hemiplegia. O sea, gran labor del CAS. La siguiente. Caracho. Así como hay duendes de imprenta, acá parece que hubo un duende de la informática. Edgar Linares Huaco, se te ve joven, flaco, ¿eh? Edgar Linares Huaco, en octubre del 97, postulaba al decanato del Colegio Médico. Entonces, por ahí se filtró esa como una cuestión. La siguiente. No, no, de Arequipa. Arequipa. Consejo Regional Quinto. Octubre del 98. 97. Sí. Okay. El 23 de junio, o sea, un día como ayer, 23 de junio del año 2001, a las 3:45, ¿qué hora es, flaco? Ya pasó, o sea que no hay problema. A las 3:45 de hace 24 años, un fuerte sismo, grado 7 u 8 de la escala de Mercalli, azotó todo el sur del país. Este es otro video. Son imágenes inéditas, no editadas. No editadas. Dale volumen. Ahí, por ejemplo, para que vean ustedes la magnitud del terremoto, una de las torres de la catedral, no sé si conocen la catedral del Arequipa, es una de las más bonitas del país, se vino abajo. A ver.
de evacuar el hospital. Muchos servicios fueron trasladados al hospital Yanaguara. Me parece que ahí se instaló emergencia de algunos servicios. Se alquilaron 2 o hasta 3 pisos en el hospital Honorio Delgado que no sufrió mayores daños. Tráeme mis anteojos. E incluso se instalaron algunas debe estar en carpas. allá. Se instalaron algunas carpas en un policlínico, el policlínico metropolitano que queda aledaño al hospital. Bueno, acá están, en una de las fotos se ve al presidente Toledo y al presidente regional, Juan Manuel Guillén, observando los daños de la catedral. Noticias periodísticas de esa época, donde, por ejemplo, la red de Arequipa señala que ha suspendido la atención y que, bueno, Salud habilita todas las instalaciones para emergencias. Siguiente. Al haberse quedado tan dañado el hospital, llegó un equipo de Lima, ahí lo ven ustedes en esa imagen inferior, para decir qué se hacía con el hospital. Y se decide remodelarlo, reestructurar. Se saca licitación y el monto inicial fue 9 millones, al final terminaron creo pagando 11 millones. Se han tejido muchas versiones sobre este aspecto del hospital, ¿no? Que se maquillaron las cifras para que la empresa aseguradora no pagara en su totalidad, que se sobrevaloraron algunos procedimientos y que creo se perdió la gran oportunidad de que la compañía aseguradora erigiera un nuevo hospital. En fin, hay muchos problemas que creo que ameritan un debido estudio. Entonces, ahí les he traído algunas imágenes de cómo quedaron los pisos, cómo quedaron los techos, las gradas. Realmente, sí, el hospital casi se vio seriamente dañado. Bueno, después vino pues la reparación, el reforzamiento estructural, y como lo pueden ver ustedes en la imagen, y después de un año, porque más o menos, algo más de unos días de un año, nuevamente entra en funcionamiento el Hospital Nacional. Ahí creo que se ha perdido una gran oportunidad, o alguien lo debe estar haciendo, del estudio, porque movilizar todo un hospital hacia otros sitios no es cuestión que se hace todos los días. Si ustedes alguna vez han tenido que hacer una mudanza de sus casas, es todo un martirio. No sé de dónde salen cosas. Ahora, imagínense esa experiencia, trasládenla a un hospital. Entonces ahí hay una buena experiencia para sacar, para, como decía la frase de Santolaya, conocer la historia para no repetir los errores. La siguiente. Vistas también de los momentos de la refacción del hospital. Siguiente. Ese es el quinto momento histórico que les quiero mencionar. En marzo, me parece, del 2000 y pico. Gran despliegue periodístico. Dos jóvenes enamorados, excursionistas, se pierden en el Valle del Colca. Ciro Castillo y Rosario Ponce. Ciro Castillo, hijo de un médico, colega, que ahora actualmente es el gobernador del Callao, también se llama Ciro Castillo. Se habían perdido. Entonces, se inició todo un despliegue para encontrarlos. 11 días después se le encuentra a Rosario Ponce. Inicialmente es atendida en la posta médica de Chivay. A las 3-4 horas la refieren al Hospital Nacional Carlos Alberto Seguí, al CASE. Nosotros la recibimos y básicamente era una paciente lúcida, con una deshidratación moderada, algunas contusiones. Se deciden hacer algunos análisis, se le hace incluso una tomografía y todo estaba normal. También gran noticia, Jan Vive, universitaria perdida en el Valle del Colca, la siguiente. Y ese mismo día, que la recepcionamos 3 de la mañana más o menos, es evacuada en la ambulancia de salud, que se evacua al aeropuerto y posteriormente traída con sus familiares acá a Lima. Siguiente. Acá ven ustedes, trasladan a Lima joven universitaria en el Colca, es en los interiores de la ambulancia del seguro, del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguí. La siguiente. Igual, Arequipa, esta es una noticia de RPP, atienden estudiante Rosario Ponce, Hospital Seguín, la siguiente. Ahora, otro hecho, o otros hechos
que relatan o dan a conocer la importancia que tiene el Seguín en la vida de Arequipa es que de los 6 últimos presidentes que ha tenido la República, por lo menos 3 veces que visitaban la ciudad, visitaban el norte. Ala García visita Arequipa y visita el hospital e inaugura el centro especializado de alta complejidad en el cáncer. Posteriormente, el presidente Ollanta Humala, cuando inaugura la planta de tratamiento de agua potable Tomilla 2, también hace una visita. Y finalmente Martín Vizcarra, que ya se convirtió en un visitante asiduo, visitaba continuamente las instalaciones del hospital, las últimas veces ya con claros motivos políticos. Como lo dije en un inicio, la idea de esta charla no era hacer una remembranza de Carlos Alberto Seguín, pero quiero destacar algunas virtudes de Carlos Alberto Seguín. Arequipeño de nacimiento, es una virtud. Médico psiquiatra arequipeño de nacimiento, fundador del servicio de psiquiatría del Hospital Gay, Guillermo Almenara Irigoyen, Gay, ¿no? El Hospital Gay, claro, Guillermo Almenara Irigoyen. Fue fundador del Centro de Estudios Psicosomáticos, presidente de la Sociedad Americana de Psicología y autor de múltiples de psiquiatría. Queda pendiente, yo no sé si en la sociedad ya ha habido una exposición sobre Carlos Alberto Seguín. En todo caso, creo que es un desafío para los colegas, especialmente el Almenara, porque ahí desarrolló su vida, hacer un estudio sobre eso. Siguiente. Y bueno, eso es todo. Gracias. Muchas gracias a todos.